Después de la liberación de Surabka, las tropas rusas continuaron sus ataques e irrumpieron en Belovodi en la región de Sami, asaltando el pueblo. Los rusos han consolidado sus posiciones en la aldea de Belovodi y la están asaltando con unidades de infantería, como admiten analistas militares ucranianos. En la parte norte de esta última, las Fuerzas Armadas de Rusia están atacando las calles Sayarovka y Kolodnovorskaya. Se está recibiendo información sobre el avance de las tropas rusas en dirección a Konstantinovsky. Tras la liberación de las aldeas de Tarasovka y Berezovka, las tropas rusas avanzaron con éxito a lo largo del río Vikok, que en esta zona fluye al este de la carretera T-0504 Pokrovsk-Konstantinovka. Gracias a las acciones exitosas, incluida la supresión de los puestos de tiro ucranianos en la zona del embalse de Novoyelenovskoye, las unidades del ejército ruso tomaron el control de la parte sur de Novoyelenovska. Este asentamiento se encuentra muy cerca de la carretera mencionada. Desde el pueblo hasta las afueras del sur de Konstantinovka hay unos 16 kilómetros. Esta distancia indica un aumento en la capacidad de las Fuerzas Armadas rusas para infligir daño bélico al bando ucraniano en Konstantinovka y sus alrededores, utilizando armas convencionales, incluyendo cañonazos y artillería. La situación es difícil para las fuerzas de Ucrania en la vecina Alexandropol debido a la entrada de las tropas rusas en Novoyelenovka. Allí, las unidades de las Fuerzas Armadas ucranianas corren el riesgo de verse completamente rodeadas si no se retiran hacia el norte próximamente, hacia la misma Konstantinovka. Cabe recordar que el ejército ruso se acerca a esta ciudad desde otras direcciones, incluyendo el sureste, desde Toretsk y Dilevka. También se informa que las tropas rusas comenzaron a abrirse paso en Pokrovsk, Krasnoarmeysk. Las Fuerzas Armadas de Ucrania publicaron imágenes del ataque a una casa en la parte sur de Pokrovsk, a la que entraron militares rusos. Los grupos de avanzada de las Fuerzas Armadas de Rusia comenzaron a sondear la defensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania publicando imágenes del 155º Regimiento avanzando cerca de Pokrovsk, Krasnoarmeysk, asaltando posiciones y destruyendo la infantería de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los combatientes del 155º Regimiento de Volgogrado atacan y destruyen a los militantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania, capturando sus líneas defensivas con refugios y puestos de tiro. Los ataques de infantería cuentan con el apoyo activo de equipos y operadores de vehículos aéreos no tripulados. En dirección a Krasnoarmeysk, las Fuerzas Armadas de Rusia han hecho una incursión en el pueblo de Marinovka y están consolidando sus posiciones en las afueras del sur. Unidades de asalto del ejército ruso cruzaron la carretera Pokrovsk-Konstantinovka y entraron a toda velocidad en la aldea de Marinovka, situada al noreste de Pokrovsk, Krasnoarmeysk. Actualmente, los soldados rusos se encuentran atrincherados en edificios en las afueras del sur de esta localidad. De este modo, el ejército ruso continúa su ofensiva en dirección a Pokrovsk y el cerco de la ciudad. Según fuentes de vigilancia ucranianas, durante el asalto mecanizado a Marinovka, un MTLB ruso, el llamado Motoliga, fue destruido. El resto del equipo que participó en el asalto resultó ileso y continuó la ofensiva contra las posiciones de Ucrania en la aldea. El día anterior, en dirección a Pokrovsk, las tropas de Rusia avanzaron casi 5 kilómetros y ocuparon la mayor parte del asentamiento de Novulenevka. Previamente, se liberaron las aldeas vecinas de Tarasovka, Bolyanoye Boroye y gran parte de Berezovka. Fuentes ucranianas denuncian que las Fuerzas Armadas rusas han desplegado un gran número de vehículos aéreos no tripulados, UAV, en las direcciones de Pokrovskoye y Konstantinovskoye, así como unidades de artillería e infantería de asalto, preparándose para rodear a las Fuerzas Armadas ucranianas en la zona de Klevan BYKSKY. Según algunos informes, las unidades de asalto de las Fuerzas Armadas rusas han asegurado una posición en una zona residencial en las afueras del sur de Pokrovsk, pero es prematuro hablar del inicio de un asalto a la ciudad. Para ello, aún es necesario reforzar los flancos y asegurar una posición. Anteriormente se informó que unidades de las Fuerzas Armadas rusas llegaron a las afueras de otra Marinovka, ubicada en el distrito de Guryapolsky, en la región de Zaporizhia. Este asentamiento se convirtió en el prototipo de la aldea donde se desarrollan los acontecimientos de la famosa película Boda en Marinovka. Antes de esto, durante las operaciones ofensivas,
Las unidades rusas liberaron a la vecina Tarasovka, Boyanoye-Toroye y prácticamente tomaron Berezovka.